La vía para que los mayorías lleguen al gobierno ya lo hemos señalado más de una oportunidad. No tiene más que dos caminos, aquí y de cualquier lugar del mundo. Esos dos caminos son o la expresión libre en la que la mayoría puede expresar su voluntad a través del comicios o la revolución violenta en que el pueblo debe llegar al poder. Nosotros agotamos las instancias de la vía electoral. Un millón latinoamericanos solidarios con el mismo destino. Es por ello que los miembros de la sociedad a la que pertenecemos deben tener injerencia en la acción educativa sistematizada. El respeto a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia idiosincrasia y a nuestro propio pensamiento, lo que hace a la revolución que debemos dar. Buenas tardes, compañeros. Es muy difícil empezar a hablar después de esta realización, porque creo que quedamos todos impactados por las imágenes, por las palabras, y creo que todos los que estamos acá por el significado que tiene esta historia que se cuenta en imágenes, y que yo, voy a felicitar a los compañeros que lo realizaron, porque creo que resumieron lo más profundo del significado de esto que hemos vivido en Córdoba, que es parte de nuestra historia, pero que también sin dudas es parte de lo que nos tiene que dar la fuerza para concluir con eso que empezó este gobierno, que como bien dice el título, el subtítulo, es el último gobierno popular que hubo en Córdoba, verdaderamente popular, producto del movimiento popular que lo llevó a la gobernación, a Ricardo Brancano y al compañero Otilio López. Me toca presentar esta mesa y agradezco a los compañeros de la facultad que organizaron estas jornadas el haberme dado el honor de hacerlo en nombre mío y en nombre de mi organización sindical. Presentar a los disertantes, que no necesitan en sí mismos muchas presentaciones, pero que está bueno que lo hagamos porque cada uno de ellos es referente en su trabajo y en su trayectoria, es referente de lo que se intenta expresar en este homenaje. Están con nosotros los compañeros, el doctor Lucio Garzón Maceda, que no necesita tampoco muchas presentaciones, es una figura muy reconocida, protagonista privilegiado de muchos hechos históricos que acá hemos visto, quien mejor ha definido la historia del movimiento obrero de Córdoba en lo que significó una organización que terminó en una jornada como fue el Cordobazo, y yo creo que la mejor presentación que le podemos hacer es que es un compañero que siempre ha estado defendiendo los derechos y los intereses de la clase trabajadora, estuviera donde esté, y si ahora se enoja. Pero bueno,
Bueno, también nos acompañan el doctor José María Pérez Villalobos, magistrado. Todos lo conocemos, sabemos de su trayectoria, sabemos de que enaltece a la justicia, a una justicia que por ahí no nos merece las mejores consideraciones, y creo que magistrados como él pueden hacernos confiar en que los hombres que llegan ahí van a tener una actitud y una conducta consecuente con lo que eso significa. Creo que su participación en los juicios por los delitos de lesa humanidad me eximen de seguir hablando de su trayectoria. También nos acompaña el doctor Norberto Ciaravino, actualmente jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pero bueno, creo que ha ocupado muchísimos cargos en los organismos de trabajo, especialmente en nuestra provincia, pero antes que eso también ha sido un asesor legal de numerosas organizaciones sindicales y también ha optado en su vida por estar de este lado, digamos, del lado de los trabajadores, del movimiento obrero. Y por último, me toca, tengo el honor de presentar a compañero Horacio González, actual director de la Biblioteca Nacional, pero bueno, es un sociólogo, es docente, es ensayista, integra Carta Abierta, pero que yo creo que la principal referencia que tenemos es de que se trata precisamente de un referente de un intelectual comprometido con su tiempo, ubicado con la época que nos toca vivir, y creo que eso ya lo hace, ponderable, pero además saber que tenemos desde el pensamiento compañeros que nos aportan permanentemente y nos ayudan a tener claridad en lo que tenemos que desarrollar todos los días, que es la tarea cotidiana de no defraudar muchas veces a quienes representamos en el caso de que nos toque hacer eso. Por eso, bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar al compañero Lucio Garzón Maceda. Bueno. Yo estoy en la duda, sobre todo después de ver ese noticioso, conjunto de noticias, mejor dicho, si hablar, decir unas palabras en serio o en broma. Porque si en serio no se ajustaría a un real homenaje a Ricardo, que goza de esa inflación de calendario con sus 96 años hermosísimos, y relacionarlo con esto que acabamos de ver sería, como decía Ciaravino, un arco de profunda tristeza. Entonces yo prefiero referirme a 2 a 3 anécdotas un poco más simpáticas que puedan levantarnos un poco el ánimo, porque la verdad, después de ver la película, es decir, tendría que volver a pensar lo que pensé cuando lo descubrimos el escondite de Navarro en 1974. Yo venía de Europa con Gustavo Roca, y el avión hacía una escala en las Canarias. El avión que venía de Europa antiguamente hacía una escala en las Canarias y de las Canarias a Brasil. Entonces dijimos, bueno, en agosto del 74, quedémonos un día a conocer. ¿Cuándo vamos a conocer las Canarias? En ese momento, en Córdoba y en general en el país, Navarro estaba más que escondido, huido,
y amparado por algunos participantes del gobierno nacional. Pero se desconocía dónde podía estar Navarro. Pero era tal difícil transmitir en estos momentos el encono que había sobre el teléfono. El encono que había sobre Navarro, porque ese encono es el que va a llamarnos la atención poderosamente a nosotros con lo que va a ocurrir inmediatamente. Descendemos en las Islas Canarias. En la Gran Canaria, lo único que había que hacer era ir a la plaza y tomar una cerveza, etc. Y para nuestra sorpresa, en una mesa de la plaza, rodeado de 4 o 5 ciudadanos ilustres de las Canarias, el coronel Navarro. Y nosotros no podíamos creer. Buscamos a algunos fotógrafos para ver de sacar una foto desde afuera sin que llamase la atención. Y efectivamente, después de examinar, etcétera, la situación estaba confirmado que era Navarro. Averiguamos con el mozo que atendía esa confitería al aire libre y nos dice, sí, es el sobrino del intendente. Es un coronel argentino, sí, es sobrino del intendente. Y a mí se me cerró ahí el circulito, es decir, sobrino del intendente. Claro. Las Canarias, la isla Canarias había sido centro de inversión, digamos, política y a veces económica, de algunos sectores del movimiento nacional justicialista. Y no era casual, indiscutiblemente, de que en esa isla Canaria estuviera el coronel Navarro protegido de toda la furia que envolvía a toda la República Argentina. Cuando, minutos después, se cruzan algunas miradas desde la mesa nuestra, que no debemos haber sido demasiado disimulados, Navarro advierte, y no advierte reconociéndonos a nosotros, pero advierte que lo están mirando. Y se levanta. Bueno, dijimos, bueno, apenas lleguemos a Córdoba, vamos a denunciar, cosa que hicimos. Pero en el aeropuerto, cuando fuimos a tomar el avión para ir desde las Canarias de vuelta a la Argentina, tuvimos el raro encuentro con un militante muy importante de una de las organizaciones irregulares, digamos, que había en la República Argentina. Que él venía de Europa, cuando nos ven en el salón, contento, se saluda, se acerca, y era un militante muy importante, que cuando le dijimos que Navarro estaba en las Canarias, donde él iba a descender esa noche por hacer también una pausa, dijo, qué oportunidad para hacer un acto político trascendente, pero en serio, es decir, y que iba a ser realmente el segundo Navarrazo. Parece que no le dieron autorización, bueno, no se produjo el segundo Navarrazo, pero apenas llegamos a Córdoba, por lo menos dimos la información en La Voz del Interior, y Navarro quedó al descubierto de a dónde se había ido a refugiar. Pero lo interesante fue que se pudo haber producido el segundo Navarrazo, que hubiera sido muy feliz para todos. La segunda anécdota que quiero contar es un poco más tierna, porque es la ternura que nos une a los hinchas de Belgrano contra los hinchas de Universitario. Se imagina que a los hinchas de Universitario, los hinchas de Belgrano los vemos desde arriba. Y era una materia de polémica permanente con Ricardo Broncano, el problema del fútbol, porque a él le tocaba la desgracia de ser hincha de la U. Ricardo es un hombre sumamente educado, nunca perdía ni pierde la chaveta, así de enojarse. Pero el fútbol sí,
En el fútbol sí perdía, y ahora ya no, porque bueno, ya no sé si juega la U todavía, pero el fútbol le hacía perder por ahí la chaveta. La segunda anécdota que quiero relatar está referida a una prueba un poco del afecto recíproco que nos teníamos, y está referida a la constante actuación de parte de Ricardo en un quehacer político ligado a la CGT de Córdoba y sobre todo al sector de los legalistas e independientes. Ricardo, en la época que me estoy refiriendo, era realmente la expresión de un político progresista en serio. Esa situación de ser un progresista en serio, a mí me preocupó en el mes de octubre de 1969. Octubre de 1969, pese al movimiento grande que se había producido en mayo del 69, etc., había producido un quietismo en Córdoba y en general en el país que nos hacía pensar que podía haber algún reverdecer de esa derecha que nos había costado bastante aislarla nada más acá en Córdoba. Y con un amigo de Ricardo, pero con visión diferente de la realidad, aún siendo dos hombres de centro izquierda o de izquierda, con un amigo de él que tenía una visión diferente de la izquierda peronista, eran dos peronistas, resolvimos ir a Madrid a hablar con Perón en octubre del 69. Porque nos parecía que valía la pena saber si realmente teníamos acceso a él, conocer qué es lo que pensaba. Yo me aseguré que ese amigo de Ricardo, amigo mío, pudiese ser recibido y nos asegurase rápidamente de alguna manera una conversación, porque era casi un ahijado. Y era Juan Manuel Montes. Juan Manuel Montes era un hombre descendiente de una familia de militares, el general Montes y dos coroneles. Dos de ellos, Montes, habían sido compañeros de Perón en la organización del GOU. De manera que, yendo con el Chiche Montes, es decir, estaba asegurado que de alguna manera si Perón nos recibía pudiéramos conversar con cierta tranquilidad. Y así fue. Perón estuvo muy simpático, muy agradable, pese a las interrupciones que hacía ese personaje siniestro de López Rega, es decir, a quien Perón se encargaba de ridiculizar, pero que en el fondo era una sensación de dominio que López Rega ejercía sobre el general. Porque pese a la ridiculización, mantener a un hombre que lo ridiculiza todo el día me da la impresión de que el que ridiculizaba de alguna manera algún poder tenía. Pero bueno, se desarrollaron muy bien las entrevistas, estábamos muy contentos. Yo le pedí a Perón que me diera dos cartas. Una carta con Elpidio Torres, que estaba preso, dirigente del ESMATA, y de mayo, del 29 de mayo, y otra carta para Ricardo Obregón Cano. Al día siguiente, a los 2 días, como era de práctica, la primera de introducción, la segunda entrevista más o menos conversar de política, y la tercera era un poco la despedida. Cuando llegamos a la tercera sesión, hablábamos en general y Perón, que era muy elegante en sus movimientos, muy tranquilos, me dice: acá tengo la carta para ese chico Torres, etc. Y acá tengo la carta para el doctor Obregón Cano. Pero quiero hacerle una pregunta, garzoncito. Sí, general, ¿cómo no? ¿Qué pasa?
¿Le siguen diciendo comunista a Obregón Cano todavía en Córdoba? Cuando dijo eso, había dos alternativas. Pero la dijo con simpatía, así que nos hizo pensar de que él no compartía a los que lo denominaban de esa manera a Obregón. Pero siempre quedaba la duda, que era una advertencia que había mandado general a Ricardo Obregón, que no sé si se la he contado, pero ahora la familia se encargará de narrársela. Nos corrió frío a los dos, la verdad nos corrió frío, a Monte y a mí, porque dijimos, bueno, es un mensaje que está contrabalanceado por la carta, pero que de todas maneras es un mensaje que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que en realidad no era un mensaje para tomarlo en cuenta con temor, sino que era una advertencia de que los enemigos de Obregón estaban vivitos y coleando en Córdoba, porque a esa referencia a lo que se dice de él es los que me han venido a decir a mí que Ricardo Obregón es comunista, que él tiene que saber que están vivitos y coleando. Lamentablemente esa carta nunca pudo llegarle a Obregón Cano. Sí, porque cuando llegamos a Buenos Aires se había corrido el rumor de que yo y Monte traíamos el mensaje de Perón de hacer el levantamiento en diciembre, que había corrido, el señor Arán se había encargado de hacer correr un rumor de que había la posibilidad de un levantamiento y que los que traían el mensaje eran esos dos cordobeses que habían ido, cosa que no habíamos traído nada. Pero traíamos la carta a Obregón. La carta de Torres no era tan complicada, pero la carta de Obregón sí. Y entonces, presos en Coordinación Federal, resolvimos romperla la carta de Ricardo porque nos parecía demasiado atrevido que cayera en manos de señor Arán la carta que Perón le enviaba a Ricardo Obregón Cano. Y ese es un tema que indudablemente molesta cuando uno piensa que lo privó de una carta que era muy útil para él en el año 69. Bueno, la tercera anécdota es más difícil de explicarla porque se refiere un poco a mi error de apreciar un momento político importante y en el cual Ricardo ocupaba el centro. No creo haberlo dicho muchas veces, pero yo tuve una diferencia con Ricardo en ese momento de esa amistad que le tengo, porque no consideraba que Atilio López debiera ser vicegobernador. Yo consideraba que el movimiento sindical debía mantener una autonomía plena y ser un agente de presión permanente hacia el gobierno popular. Que Atilio López debía ser el primer diputado nacional, pero conservar abiertamente su condición de secretario general de la CGT. Y tras esa situación que me parecía correcta desde el punto de vista estratégico, diríamos, frente a los enemigos que teníamos claramente objetivados, porque lo había reflejado la elección interna de julio de ese año. La segunda objeción era de que a mí me parecía, Ricardo, se lo estoy mandando a decir ahora, que había que darle una contención a ese peronismo que no estaba satisfecho con el resultado de la elección interna y con lo que podía ser la fórmula. Y entonces mi diferencia con él en febrero del 73, se la dije comiendo en casa, mi diferencia es que es una fórmula muy riesgosa y que es una fórmula que no contiene a todo el peronismo de Córdoba, no contiene, entiende, detenerlo, no de contenerlo internamente. Y efectivamente, los enemigos del gobierno de Obregón no descansaron nunca. Se propusieron voltear el gobierno de Ricardo y efectivamente lo lograron.
porque aquellos que siempre decían de que que era un comunista estaban convencidos en el 73 que realmente lo era y que por eso había que voltearlo. Lamentablemente, es decir, fueron jornadas de desperdicio, porque los esfuerzos que había hecho Córdoba para culminar en el 73 con una fórmula de lujo, era irritante que realmente se perdieran por una pretendida asonada de un jefe de policía. Y por eso no es posible, me permito la extravagancia, se enojará Ricardo, no es posible seguir considerando o aceptando de que el episodio del derrocamiento de la fórmula Obregón-Cano a Atilio López fue una cuestión meramente local. Fue una operación política decisiva, en la que se tomó como excusa finalmente la famosa huelga de la Unión Tranviaria en contra del Plan Helbar, que indiscutiblemente fue una provocación, es decir, se tomó como una provocación que realmente completaba lo que se venía diciendo desde hacía más de un año. Ustedes no sé si se recuerdan, pero la Unión Tranviaria tenía un diferendo de salario en el mes de febrero, creo, enero-febrero del 74. Y en Córdoba, como consecuencia de esa huelga de transporte, fue la primera vez, y la única, yo creo, que se permitió que un sindicato criticara el plan Helbar que había suscrito Perón con el ministro de Economía. Indudablemente Atilio López no estaba de acuerdo con esa medida, pero hubo una provocación de los enemigos de siempre, de los que no habían descansado desde el año 73, en usar cualquier artimaña, y indudablemente la provocación que significaba que el gremio del vicegobernador de Córdoba le declarase y repudiase el plan que Perón había firmado con su ministro de Economía, indudablemente la bandeja estaba servida para la decapitación, como fue. E inmediatamente todos los mismos dirigentes que aparecieron en el acto de julio del 73 en Huerta Grande, con la presencia del gobernador y del vicegobernador, esos mismos dirigentes, los mismos, consagraron en Altagracia el apoyo al Navarrazo y la caída de esa fórmula brillante que tenía la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba. Yo no quiero terminar sin dar una expresión de alegría hacia este inflacionista de calendarios que es Ricardo Obregón-Cano con sus 96 años, y de transmitirle de que fue muchas veces, para todo el sector legalista, para todo el sector independiente de Córdoba, una permanente ventana abierta desde el sector político que nos ayudó muchísimo y que permitió finalmente que ese camino desde el 57 terminase en el 73 con ese brillante triunfo de dos representantes auténticos del producto de la política cordobesa, y que lamentablemente terminase de la forma tan horrorosa como fue el asesinato de Atilio. Lo más que puedo decir es que estoy muy contento de haber hecho este raconto y que lamentablemente no hayamos podido festejarlo con un segundo Navarrazo. Nada más. Invitamos al doctor José María Pérez Villalobos. A ver si le podemos alcanzar. Sí. No, ese. Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, yo agradezco a los organizadores la invitación que nos han hecho y a ustedes por escucharnos.
Hablar de Obregón Cano es hablar de un referente de nuestra juventud. Allá por el año 62, 63, cuando nos incorporamos acá en Córdoba, la Juventud Peronista del Cerro, con Saburlín, el Moncho Miranda, el Tito Curuchet y otros más, éramos indudablemente los zurdos, los bolches de esa época, y nuestra relación no era muy permanente, pero sí cuando lo necesitábamos con don Ricardo para escucharlo hablar, y advertíamos que era un hombre que se había tomado en serio la política y se había actualizado de tal forma que todos los acontecimientos, desde la Revolución Cubana hasta los planes CONINTES del 60, los había vivido de una forma muy intensa y a un mismo nivel con nosotros. Le colaboramos en parte en la campaña hasta el año 73, en que asume el gobierno, dentro de un fervorizado peronismo y enfervorizado encubiertamente los enemigos de siempre encubiertos que muchas veces nos daban la cara, pero que después la dieron. En el año 74, cuando asumo como fiscal de noveno turno, recuerdo las declaraciones de Julián Chape, un teniente coronel que era el segundo jefe de Navarro en la jefatura de policía, haciendo declaraciones muy fuertes referidas a un supuesto movimiento en contra del gobierno constitucional. Desde declaraciones, efectivamente, que le tomamos en aquella época, que duraron 2 o 3 días, se pudo colegir la presencia de los enemigos de siempre y de la derecha escondida, sin la valentía de enfrentar a quienes eran sus supuestos enemigos. Le llevé con Fausto Rodríguez y con Muscará un sábado que venía de Río Cuarto, le llevamos la denuncia y le explicamos, yo le expliqué síntesis de lo que se trataba, con nombres y apellidos, porque Chape tenía muy en claro quiénes eran, desde el capitán Gadea hasta Rigatuso y de Julio Antuna hasta Badrán, mesa redonda peronista, que eran los que estaban queriendo boicotear el gobierno, pero de una forma violenta, pero nunca desde la perspectiva de una basonada policial, como efectivamente ocurrió. Esa asonada no fue la expresión puramente o únicamente política de un jefe de policía locado, fue la expresión de un grupo de gentes que no toleraba a Obregón Cano. No lo toleraba Primatesta, que lo veíamos recién firmando en la Asunción, por el estatuto del docente privado, que era un parte o algo parecido a lo que fue de gobierno radical de Páez Molina, que también tuvo el repudio de la Iglesia. Yo recuerdo, sí, y lo decía los otros días Baroneto, que los obispos o los jefes de la Iglesia cordobesa mandaron un mensaje a Buenos Aires como diciendo: está en lo que decía Lucio, un comunista. Estaba repitiendo Lucio lo que decía Perón, que a su vez repetía lo que le habían dicho de acá de Córdoba. La Iglesia, que no le toleraba las actividades empresariales con problemas de la carne, con el problema del transporte, que tampoco toleraban a Obregón Cano, y los sectores reaccionarios de siempre, que dentro del sindicalismo, y escuchamos recién, se va a acabar la burocracia sindical, que ya era parte de la efervescencia de una nueva renovación sindical del peronismo por modificar sus estructuras arcaicas y viejas, como los veíamos a los arcaicos y los viejos, con Lorenzo Miguel, Otero y Casildo Herrera. Todo eso fue la conjunción de elementos que se juntaron. Y faltaba los asesinatos en Armstrong de los cooperativistas, que dieron toda esa estructura de supuesta inseguridad que ayudó para que hubiese una opinión favorable en contra de Obregón Cano. La caída de Obregón Cano no representó tan solo la caída de un gobierno
popular, constitucional, sino fue el comienzo de lo que yo llamo el terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba. Recuerden ustedes que hubo un interinato de Menéndez, que vino Brunello, Lacabane y Berkovich Rodríguez. Me acordaba de Rodríguez, no de Berkovich. Un día al medio, exacto. O sea, pero estaba dentro de una misma sintonía. Aparece el terrorismo de Estado con un montón de mismos atentados que le hacen a la casa en el Cerro de Obregón Cano, los atentados a Pereira, que era el senador de Balnearia, al negro al Erico Tejada. Un montón de atentados que crearon una incertidumbre que ya no se sabía en dónde se estaba y ni quién gobernaba ni qué se pisaba. Esto es el comienzo de lo que después fue la llegada del famoso brigadier Lacabane, los Orbizu, el Banco Social, el Banco de Préstamo, las 3A, los grupos que trataban de contener la juventud peronista que estaba en contra de ese movimiento navarrazo, y que todo fue la violencia, la muerte de esa época que la marcó mucho el brigadier Lacabane. Berkovich Rodríguez fue un continuador sin trascendencia y sin mucha importancia, pero sí es digno de destacar, el navarrazo es el comienzo del terrorismo de Estado en Córdoba, que todavía no habían conformado las 3A o la Columna Libertadores de América, sino que las importó Lacabane con el CNU de La Plata y otros grupos, los Orbizu, que venían de otros lados, y que conformaron, sí, hicieron más sólido y con García Rey como jefe de policía, más sólido esa estructura. Por eso, así como una síntesis de un relato histórico desde una óptica de la justicia de donde estaba yo en esa época, rescatamos la figura de Obregón Cano como un hombre abierto, no hablar de honestidad porque no es suficiente, era mucho más que eso, o sea, era una síntesis de un pensamiento avanzado que tendía a lo que Obregón recién decía, el socialismo nacional, la transformación, la liberación latinoamericana, buscando una igualdad. Y ayer decía Horacio, refiriéndose a un conservador, que era el ministro de Agricultura, que hablaba de prácticamente la revolución del campo, hacer parcelas para entregar a los demás. O sea, había tanta efervescencia, tantas ideas para poderlas canalizar, que hasta un representante del conservadorismo incorporado al gobierno de Obregón ya pretendía la entrega de las tierras a los demás. Bueno, eso es en síntesis el pensamiento que yo quería traerle acá, no con la simpatía y las anécdotas de Lucio, pero con algún relato histórico que era importante rescatar, rescatando en él a una figura muy importante, que los gobiernos peronistas, desde la Sota, los Schiaretti, no supieron ubicarse a tiempo para rendirle homenaje a un hombre que le está viviendo 96 años esperando que alguien le haga un homenaje. Yo les decía ayer por teléfono a don Ricardo que si viviera a lo mejor, o sea que gracias a una iniciativa de un grupo de gente se había podido concretar este homenaje, donde nos íbamos a encontrar muchos con muchas canas, con mucha vida, con muchas mochilas cargadas de recuerdos y de luchas. Y, le agradecía que hubiera vivido 95, porque ya dice que cumplía 96. Bueno, que antes de morir, si en vida, le rendimos un homenaje sincero y honesto a quien fue nuestro gobernador. Y recordaba hace un rato cuando lo veía con Cámpora, que los dos tenían de común que eran odontólogos. O sea, que toda esa capacidad de hablar, ese pico de oro que tenía don Ricardo,
no era adquirido en la universidad a través de los libros que nosotros los abogados los damos vuelta y después creemos que somos buenos oradores, sino que lo había adquirido en la lucha, en el trabajo y en el diario vivir. Muy bien, de eso nada más quiero decir. Gracias, José. Bueno, y ahora le pedimos a Norberto Ciaravino. Gracias, Hilda. Gracias a los organizadores y a los presentes. Yo tengo que ser más formal porque no se me ha dado esta cosa del diálogo fácil. Así que tengo que refugiarme en la formalidad, digamos, ¿no? Ricardo estaba haciendo las cuentas recién, son más de 70 años de vida política. Es decir, desde los 40 hasta nuestros días. Esto implica la posibilidad de haber conocido y de recorrer junto con él prácticamente un siglo de vida de nuestro país. Desde los tempranos 40 hasta hoy. A mí me tocó acompañarlo, ser su compañero de ruta, digamos, durante un segmento de esa larga vida. No obstante, bueno, en las conversaciones... Entonces es cierto que era pero es comunista, compañero de ruta. Yo compañero de ruta de él. Yo era el compañero de ruta. Y, digamos, resumían también la experiencia vivida en todo ese periodo en el cual no teníamos un trato directo. Ese segmento yo lo ubico entre, digamos, fines de los 60, por el tiempo del Cordobazo, por allí, y hasta que se fue del país. Luego tuve un trato muy esporádico con él. Pero por supuesto que fue una relación para mí muy intensa, muy presente y muy ligada también a la de Atilio López, que en realidad era el punto en el cual confluíamos con Ricardo. Yo recuerdo fantasías, sueños, con don Pedro Gas, que andábamos queriendo crear un frente de liberación nacional, con Rizo, andábamos por ahí por el barrio obrero aquí de San Vicente, teniendo reuniones, bien, imaginando cosas y bueno, se fueron concretando de alguna manera. Llegó un momento en que el gobierno militar, acosado por la realidad de las circunstancias, la política, lo que pasaba en el mundo, etcétera, fue abriéndose a la perspectiva de una salida democrática, o por lo menos electoral, digamos. Y esto, con estas paradojas tan terribles que por ahí tiene nuestra historia, fue en cierto sentido, un paso, pero también fue un paso hacia una caverna terrorífica, porque todas las antinomias que habían existido hasta entonces entre el peronismo y el antiperonismo, el pueblo y el antipueblo, la oligarquía y el pueblo, las masas y la aristocracia, todo ese tipo de contradicciones fundamentalmente de peronismo, antiperonismo, desaparecieron hacia afuera del peronismo y de algún modo el peronismo las asumió internamente. Es decir, esas contradicciones vinieron a pretender resolverse en el seno del peronismo. Es decir, y eso fue el camino del Averno también, en alguna medida, simultáneamente con un paso hacia la democracia. Por eso yo hablaba de una cosa electoral presuntivamente que nos permitía avanzar, pero por otro lado había una realidad, no quiero incurrir en contradicciones, pero una realidad ideológica, una realidad en el imaginario social, en el modo de las relaciones sociales, que todavía no estaba saldada, y debía saldarse o por lo menos expresarse como una confrontación terrible en el seno del peronismo.
considerando esto en un concepto muy amplio, porque también este enfrentamiento llevaba a considerar la exclusión del otro del ámbito de lo social y de lo popular. Y la gestión tanto de Ricardo como de Atilio estuvo de alguna manera inmersa en este enfrentamiento, que repito, era un enfrentamiento de la sociedad que venía a dirimirse ahí, tampoco era una cuestión artificial, era algo que debía de alguna manera saldarse. Terminó del peor modo posible, porque yo creo que esa serie de hechos, el navarrazo puntualmente, es una prefiguración, como bien se decía, del terrorismo de Estado, incluso yo diría del golpe militar. Es decir, es un hecho que es la instauración de la violencia como dirimente de las relaciones políticas. También las había por otros lados. También había fuera del peronismo y del Estado quienes sostenían la necesidad de mantener la violencia como un modo de ejercicio de la política. Pero hacia adentro era esta. Y yo creo que es ahí donde digamos, se dirime esta cuestión tan dramáticamente. A todo esto, digamos, Ricardo, como político, referenciaba mucho más que el peronismo. No era solamente el peronismo. Había fuerzas del más diverso tipo, recién hablaban del Partido Demócrata. Bueno, en realidad se trataba de Gómez Amaya, que era funcionario proveniente de un ala popular y progresista del Partido Demócrata de Córdoba, que siempre la tuvo. Venían incluso dirigentes sindicales muy importantes también de esa. ¿Te acordás? El número 2 de Tosco, de Alberti, ¿no? Por ejemplo. O sea, era un buen cuño que tenía. Pero además estaba el MAP, Albertini, estaba, es decir, gente que venía de organizaciones sociales, digamos, excedían mucho eso. Atilio también se hacía su aporte, porque Atilio tampoco